Bueno, gracias a Juan, a Pablo, al resto de la gente de sonido que nos invitó a hacer esta charla. Me parece muy buena idea. Son temas que no se tratan generalmente en las cátedras durante el año, así que está bueno por ahí hacer algunas cosas. Quizá más interesante la charla de Federico y Andrea, porque van a hablar de esta sala, precisamente la que usamos todos los viernes para dar clase, que creo que es interesante saber cómo se la arregló y se la puso en condiciones. En el caso de esta sala, creo que la ganancia fue muy grande, así que es interesante hablar de eso. En cuanto a mi charla, Juan y Pablo me comentaron la posibilidad de hacer algo sobre el Teatro Colón. El Teatro Colón es infinito, es como querer dar la historia de Argentina en media hora más o menos. Entonces se me ocurrió hablar de una cosa bastante particular, que es un poco por qué es tan importante el Colón a nivel mundial, cuál es el tipo de conocimiento que tiene la gente de este teatro. Bueno, esto hay que decirlo, todos nosotros somos parte de la facultad como docentes y estamos en un equipo de investigación, que es parte de la facultad y del IPEAL, y que nos dedicamos a salas y a la música que se hace en las salas. Específicamente en este último tiempo, a música sitiada, música compuesta especialmente para un lugar específico. O sea que también tiene que ver un poco con este tema. Bueno, este es el Colón, que todos los conocen. ¿Alguien no conoce el Colón? Estoy seguro que es el mejor teatro de ópera del mundo. Y está acá. Si estuviera en París estaría encerrado en una campana de cristal. Está en Argentina. Así que es una pena que estando tan cerca no lo conozcan. Bueno, para los que no lo conocen, esa es una foto de tantas que hay. Esta es unas plantas y un corte del teatro. Es un teatro que fue consecuencia de una evolución muy lenta desde el siglo XVII hasta el fin del siglo XIX, en lo que se conocen como teatros italianos de herradura. Son teatros con una caja escénica muy grande. La caja escénica del Colón es inmensa, todo esto. Fíjense que es más alta que la sala en sí misma. Esta es la sala, esta es la caja escénica. Y la boca de escena es simplemente esto. O sea, la caja escénica tiene 3 veces y media la altura de la boca de escena. Necesario para poner los cortinados, los telones, las escenografías. Con un foso, que está acá. O sea, es un teatro de ópera con un foso ya específicamente hecho para ocultar a los músicos. El foso está acá. Y tiene una cantidad muy grande de niveles tipo palcos, cazuela, tertulia, paraíso, donde la gente se ubica no solamente en la platea, sino en estos niveles elevados. En total tiene una capacidad de más de 2.300 personas sentadas, y más todavía si se usan algunos lugares donde la gente va parada, que están prohibidos ahora por cuestiones de evacuación ante incendio. La gente que está ahí, si hay un incendio, le costaría mucho salir. Pero en realidad se ha usado con casi 4.000 personas en algunas funciones muy especiales. ¿Por qué es tan importante el Teatro Colón? ¿Quién dice que es bueno o malo? La calidad acústica de una sala para música la decide la gente. No hay mediciones físicas ni teorías. O sea, la gente dice me gusta más, me gusta menos. El tema es que no es cualquier gente. Gente acostumbrada a escuchar música, músicos profesionales, directores de orquesta, cantantes, músicos, instrumentistas, que muchas veces conocen todo el mundo. Gente muy conocida que ha tocado en casi todas las salas del mundo. Y esa gente dice que el Teatro Colón es muy importante. Hay una anécdota muy divertida, muy característica. Hace unos años una persona estaba en París, en la orquesta en la sala de la Bastilla, que es una sala muy nueva que se hizo en donde estaba la Bastilla originalmente, la cárcel de la época prerevolucionaria. Y un guía estaba mostrando la sala y las dependencias a un grupo de visitantes. Y el guía hablaba maravillas de la tecnología, de acá, de allá. Y alguien le pregunta, ¿y la acústica? La acústica es buenísima. No es el Colón, claro. O sea, el que estaba vendiendo la Bastilla era consciente de que no era el Colón. Como que el Colón era Maradona, Messi, Pelé, no sé, lo más alto que puede haber. Y así es considerado en el mundo. Sin embargo, obviamente es fácil decir de acá en Argentina que es el mejor de todo el mundo. Temas que dicen los demás. Y hubo 2 trabajos muy interesantes, uno del año 2000, en una revista muy importante de acústica, que hicieron 2 personas, Beranek e Hidaka, que es lo que estoy mostrando a la izquierda, que hicieron una encuesta
con directores de orquesta, cantantes que conocieran cientos o más de cientos de teatros en el mundo, que podían comparar. Si uno no puede comparar, no puede decir que este es mejor que el otro. Gente que tocó en todos lados, digamos. Y la estadística esa dio que el Colón, que es no solo salió el mejor del mundo, sino que salió muy despegado del resto, que son el Semperópera de Dresden, la Scala de Milán, bueno, etc. Es decir, salió primero lejos. Un burrero diría que segundo no salía en la foto, directamente, ¿no? Los que les gustan los chuchos. O sea que como teatro de ópera, ese documento puso en números algo que se decía así en los corrillos musicales del mundo. Eso uno diría, bueno, qué bien, es un teatro de ópera y es el mejor del mundo. Qué suerte que esté acá, magnífico. Pero un trabajo del 2003, hecho por Beranek y otra gente, pero Beranek como principal autor, dio una cosa rarísima. Estas son salas para música sinfónica. A ver si tengo una foto. Las salas para música sinfónica son así. Esta es la sala de Boston. Son totalmente diferentes a los teatros de ópera. No tienen caja escénica, no tienen acá escenario con cortinas. No, es simplemente un lugar donde se pone la orquesta. Es una caja, casi una caja de zapatos, como se la llama. Y son salas especialmente hechas para hacer música sinfónica. Bueno, el Colón, volvamos a esto, que es esto, no tiene nada que ver, pero nada que ver, salió entre los mejores 3 salas para música sinfónica del mundo. Y estas 3 primeras, el Musikverein de Viena, el Boston Symphony Hall y el Colón, no tenían diferencias de jerarquía. O sea, eran los 3 que salieron primeros con casi empatadas. Estos 2 primeros, Viena y Boston, son salas de música sinfónica. O sea que el Colón, primero en ópera, entre los 3 primeros del mundo en música sinfónica. No hay un caso así ni cercano en el mundo. Cuando se hizo hace 3 años un congreso muy importante de acústica en Argentina, el congreso el más importante del mundo que se hace cada 3 años en distintos lugares, primera vez que se hacía en Argentina, se hizo en Buenos Aires, vino todo el mundo, las vacas sagradas de la acústica vinieron. Y muchos dijeron que vinieron a Argentina porque querían conocer el Colón, más allá del congreso. Que no podía ser que, dedicándose a la acústica, no hubiesen estado, aunque sea un rato, en el Colón en su vida. O sea que es una sala que tiene su historia y su jerarquía, y su fama. Además de las encuestas que hizo Beranek, ¿cómo se conoce la acústica de un lugar? ¿Cómo se la puede estudiar? Básicamente con mediciones físicas. Al ser una sala ya terminada, el Colón se inauguró en 1908, después de 3 arquitectos, una muerte en el medio, aparentemente a causa del Colón la muerte, según la historia, etcétera, etcétera. El Colón llegó a 1908 con un siglo de historia, y en ese momento, con el siglo, se hicieron estudios muy finos por una actualización tecnológica que ocurrió. De hecho, estuvo cerrado 4 años. Y acá tenemos algunas fotos de mediciones que se hicieron antes del cierre en el 2006 y antes de la reapertura en el 2010. Con la misma tecnología, la misma gente y demás. O sea, una manera de estudiar una sala es hacer mediciones. Las mediciones, por ejemplo, dicen que el Colón tiene algunas características físicas en base a ciertas normas internacionales, como la claridad, el tiempo de reverberación. Dan valores relativamente estándar, o sea que no se explica con esto, ni con esta tabla de valores, por qué es tan bueno el Colón. Pero sí, si uno analiza una señal en el Colón, en un punto particular de la platea, en una butaca, generando cierto ruido en el escenario, esto que ocurre en el Colón es bastante particular. Tiene cosas interesantes, que no son posibles de descubrir solamente con las mediciones clásicas. Otra manera de estudiar un teatro así, bueno, estas son una cosa interesante. Estas son mediciones según las normas clásicas, pero está mostrando que la platea del Colón prácticamente no cambia la intensidad sonora, o sea, el nivel o la calidad de reflexiones laterales, que vamos a ver dentro de un minuto qué es eso, en casi la totalidad de la platea. O sea, es una platea muy pareja. Cosa rara, porque las plateas de los teatros de ópera son generalmente malas. Si uno va a la Scala de Milán, a la Ópera de París, al Covent Garden en Londres, esos lugares, la platea es donde peor se oye. ¿Por qué? Porque generalmente el sonido de la orquesta que está en el foso va para arriba
Y los cantantes tienen como gran reflector el piso del escenario, y también va para arriba eso. Entonces, platea es generalmente mala. La platea del Colón es gloriosa. Bueno, y acá esta medición está mostrando un poco eso, que los valores son muy buenos y además muy, muy parejos. Fíjense, esto no es nada la diferencia entre 2,8 y 3,9 para una distancia de 30 y pico de metros, no es nada. Es como que fuera todo parejito, cerca o lejos, lo cual es contrario a la física normal, digamos. Otra manera de estudiar, me pasé una, ¿no? Ahí está. De estudiar la acústica de un lugar es hacer una simulación digital. Es decir, no tener ya la sala, sino modelarla, hacer un modelo en un programa de acústica y demás. Tiene una ventaja muy grande, que uno puede cambiarle cosas que por supuesto es algo que no podría hacer en la sala real. No puedo agarrar el colón y decir, bueno, vamos a mover una pared 1 metro para adelante a ver qué pasa. Estaría en Devoto, no sé en qué cárcel en este momento. En cambio, en un modelo digital es fácil hacer eso. Así, bueno, ¿cómo puedo hacer para cambiar el colón y ver qué pasa? Si yo lo hago más petizo, más alto, más gordo, le cambio la absorción de las superficies, cambio la inclinación de la platea, cambio la inclinación del escenario, ¿qué pasa con el colón? Bueno, eso se puede hacer sin costo en un modelo digital. La ventaja que teníamos nosotros en este proceso es que el modelo digital se cargó con las mediciones hechas en la sala. O sea, no es un modelo digital así hecho más o menos, sino que tenía toda la información que habíamos tomado puesta en él, lo cual lo convierte en una herramienta muy útil. De hecho, estos valores y estas señales se pudieron reproducir muy bien en el modelo digital, sin necesidad de ir a la sala real. O sea, nos daba confianza el modelo, nos daba confianza de que si hacíamos alguna modificación en la sala virtual, esa modificación iba a reflejar lo que pasaría en la sala real si se hacía lo mismo. Bueno, estos son, por ejemplo, acá solamente toda esta cantidad de valores, que son muchísimos, para una fuente puesta acá en el escenario y un espectador sentado en la mitad de la platea. Obviamente uno puede poner las fuentes donde quiera, usamos cerca de 14 fuentes virtuales en el estudio, en el foso, en el escenario, atrás, y cerca de 40 receptores virtuales también en platea, palcos, cazuela, etc. Y también, obviamente, puede hacer cosas como esta que el programa digital permite hacer mapeos de energía lateral, lo que sea que necesitamos ver en la sala. ¿El tema cuál es acá? Con toda esa información, lo que empezamos a analizar en algún momento fue por qué era tan bueno el Colón para música sinfónica, cuando no había sido hecho para eso. Entonces empezamos a ver que las buenas salas para música sinfónica, fíjense que tienen muy pocos espectadores arriba, casi todos están en la platea. O sea, estos son bandejas con 2 o 3 filas de butacas nada más. La gran cantidad de gente está acá abajo. En las salas sinfónicas, la platea es lo más importante, y donde se oye mejor la música de las orquestas. Y nos dimos cuenta, bueno, no nosotros, sino muchos investigadores en el mundo, que la música sinfónica, cuando la sala es buena, ¿qué pasa? Sale la música del escenario, rebota, por ejemplo, en este angulito que hay entre la bandeja y el techo, el techito de esta bandeja, y vuelve. Mucha energía lateral, de costado, está volviendo con mucha potencia y sin cambios espectrales a la platea. Es por eso que en este lugar, que es Boston, que es una sala maravillosa del mundo, si uno está en la platea, siente que el sonido lo rodea. Uno siente realmente en Boston que está en un mar de sonido. Hay una sensación de estar envuelto en sonido muy fuerte. El sonido es casi tangible, masticable, uno lo puede tocar. Por supuesto que es una imagen esa, ¿no? En las salas de ópera, por las características propias, el sonido va para arriba. Entonces se puede escuchar muy bien en un cuarto, quinto palco, pero no en platea. En el Colón empezamos a ver algunas cosas interesantes. Para empezar, la herradura, la forma de la planta del Colón es bastante más alargada que casi todas las otras salas. Me acuerdo esto es Andrea, es de la tesis de Andrea, pero me acuerdo con las otras, pues está la Scala de Milán, bueno, salas muy importantes del mundo, y el Colón es el último, que tiene realmente una pared casi recta, muy grande, hasta el final de la herradura. Esta pared, si uno la analiza, genera reflexiones muy, muy buenas en toda la parte central de la platea, que es la peor generalmente. O sea que esta herradura no es una herradura común, es una herradura muy, muy efectiva que no se da en casi ninguna de las salas tradicionales de ópera del mundo, que hay cientos o miles, no sé cuántas habrá.
Ahora bien, sí, la herradura es buena, pero la música o el sonido queda atrapado en los palcos, porque son muy profundos, o muy petizos, o muy absorbentes, tampoco serviría. Y miren qué interesante, el Colón, esto también de tu tesis, Andrea, ¿no? De la tesis de Andrea, el Colón, para la misma cantidad de palcos o de bandejas, es un 30% más alto. O sea, esta es la escala de Milán. Y este es el Colón. Tienen capacidades similares y todo. Pero fíjense la diferencia de altura. En la escala de Milán, cuando la onda llega a un palco, es tan petizo y tan profundo que no puede salir. Entonces no vuelve a la platea. En el Colón hay tanta distancia, ahora vamos a ver fotos, que la onda perfectamente llega acá, pega en la pared de atrás, pega en el cielo racito ese del palco superior y vuelve. Se ve muy fácil en esta foto. Fíjense, viene la onda por acá, la cabeza de la gente está acá. Tienen todo esto libre arriba. O sea, es un espejo de sonido que está devolviendo ondas de muy buena calidad, sin casi cambio espectral, a la platea. Fíjense, acá se ve bien. En platea está acá, viene la onda por acá, rebota ahí y vuelve sin problema. Esto ocurre en todos los niveles, hasta el paraíso casi. Y lo interesante es que esta situación se da hasta por acá nada más. El resto de la herradura es mucho más profunda. Entonces uno diría, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Porque esto no es canónico, es extraño, es raro. Es una anomalía del caso Colón. No ocurre en otros teatros de ópera. ¿Por qué lo hicieron? Ni idea. Ahora, el resultado acústico es increíble. Y acá se ve también, bueno, de costado, e incluso estos palcos Evanescent, con esta forma así de bote, estos palcos generan reflexiones muy buenas en las primeras butacas, que no llegan a ser pintadas con los rebotes laterales. O sea que el Colón, pese a ser un teatro de ópera, se está comportando en la platea casi como una caja de zapatos del siglo XIX, casi como una sala especial para música sinfónica. Y acá en la modelización pusimos un tipo tocando en el escenario, pues un violín, alguien tocando acá, un lugar malo para un teatro normal de ópera. Y en el Colón tenemos, además de sonido directo que viene del escenario, una reflexión en el primer palco bajo, una reflexión en el palco alto y una reflexión en tertulia. O sea, una especie de ametralladora de reflexiones de los dos lados y en muchas secuencias que hacen que esa persona que está escuchando música ahí oiga que viene de todos lados, casi como surround. Por supuesto que si estas reflexiones tuvieran mucho retardo sería un eco. Precisamente la maravilla es que ninguno es un eco. O sea, todas caen dentro de un periodo temporal que permite integrarse al sonido directo. Es maravilla esto. Eso explicaría en parte lo que es el Teatro Colón como un teatro de ópera, de música sinfónica. Ahora, ¿por qué a la vez se comporta tan bien como música de ópera? Bueno, la música de ópera, así como en la música sinfónica, lo importante es escuchar el sonido muy presente, con cada timbre preservado, con el balance orquestal muy bien. En la ópera, el elemento clave es el balance entre el cantante y la orquesta. Digamos, si el cantante es tapado por la orquesta, el teatro es malo, directamente. Es más, he estado en teatros de ópera donde el cantante era muy potente frente a la orquesta casi no se oía, el resultado era bueno, porque realmente la gente va a escuchar mucho el canto en la ópera, y la parte orquestal está generalmente como un acompañamiento, salvo en óperas muy contemporáneas o muy especiales. Quizá en un Wagner no sea así, pero sí en un Donizetti, en un Bellini, eso ocurre así. Y en general, el balance, se mide en decibeles, es cuántos decibeles más tiene el canto que la orquesta. Y en general da muy buenos valores en la platea de Colón. Pero da buenos valores en esta parte. Esta parte, que va en el espectro entre 2000 y 3000 Hz, es lo que se llama en canto la formante del cantante. Los cantantes de ópera ponen la voz de una manera muy especial que en esas frecuencias tiene mucha potencia. No importa si es bajo, tenor, soprano o contralto. Esas frecuencias que las tienen todos, los cantantes de buena técnica meten mucha energía ahí. Están fusionando dos formantes superiores. Y precisamente en esta parte la orquesta puede ser superada por el cantante. En otros lugares no. Generalmente en otros lugares un pobre tipo cantante con 90 tipos tocando no tiene posibilidad de competir, salvo en esta zona. Precisamente en la platea del Colón, por los motivos que vamos a ver ahora, la zona de la formante del cantante, entre acá y acá más o menos, tiene mucha más energía que la zona grave, que están los contrabajos, los trombones y demás. O sea, el balance
en la platea de color no solamente es muy bueno a nivel de valores, sino a nivel de la zona espectral que está favoreciendo. Es como decir, estamos sintonizados para que los cantantes suenen fuerte. ¿Por qué ocurre eso? Básicamente, veamos en el foso. La orquesta en el foso, acá están los músicos adentro, como están abajo y tienen la baranda de foso, prácticamente en platea no va ningún sonido directo. Va todo sonido o que rebota en varios rebotes complicados, que es el palco Apanecén, o en el cielo raso de la sala. Pero siempre son rebotes mucho menos importantes, esto es en azul, que lo que es esto que es el sonido difuso, por difracción. Lo que pasa, digamos, como algo de segundo término. Obviamente, lo bueno que este sonido por difracción en el color es muy bueno. Uno no oye la orquesta directamente, pero lo que sale por difusión tiene una gran calidad acústica. Suenan los instrumentos muy bien, pero con poca potencia. En cambio, lo que está sobre el escenario, acá está alguien sobre el escenario, está usando esas características que eran propias de la sala como sala sinfónica. O sea, el cantante tiene todas las ventajas de la música sinfónica arriba y no las desventajas de la orquesta abajo. Esto explicaría, en gran medida, por qué es tan bueno también para ópera el Colón. Pero no explica por qué es tan bueno para ópera arriba. O sea, esto sería en platea. La platea es gloriosa. En la parte de arriba, el cantante, el músico en el foso empieza a ser visto. Bueno, se digo el Colón en la parte de paraíso, los músicos se ven. O sea que la ventaja de barrera que tenían los cantantes con respecto a la orquesta, al estar la orquesta en el foso, no la tienen arriba. Pero hay una cosa interesante. La única fuente acústica que usa el gran piso, el superreflector del piso, para favorecerse es el cantante, porque la orquesta estar en el foso no lo usa. Entonces, ese reflector de piso está generando 3 decibeles más en la parte de arriba de los niveles que no favorecen a la orquesta. O sea, esos 3 decibeles que teníamos en platea por la barrera de foso, la tenemos ahora por básicamente el reflector de piso y por el rebote en el cielo raso para los niveles más elevados, que son paraíso, cazuela, etc. Es decir, el Colón, con una geometría muy, muy rara, muy especial, está teniendo lo mejor de los dos mundos. Y es el único del mundo que hace eso. No quiero decir que con esto hayamos descubierto todos los secretos del Colón, seguramente hay muchos más que no conocemos, pero por lo menos empezó a tener sentido una relación entre la física, la arquitectura del teatro y lo que se oye. No sé si han estado algunos de ustedes en algún teatro de ópera del mundo, pero la diferencia es criminal. No es una diferencia chica. Algunos de nosotros, cuando hemos empezado a viajar por motivos profesionales, cuando íbamos a teatros de afuera y nos decían esto es la Scala de Milán, esto es la Scala de Milán. O sea, nos parecían todos una porquería, hasta que nos dimos cuenta que era porque estábamos mal acostumbrados. Teníamos una maravilla como cosa normal y nos parecía normal eso. No es normal eso. Es absolutamente fuera de norma. Obviamente se puede hablar muchísimo más del Colón, hay millones de cosas para hablar, de la restauración y demás, pero yo pensé que era más interesante que ustedes hicieran preguntas sobre el tema que generalmente, digamos, genera muchas incógnitas. Por ejemplo, ¿qué sabían los tipos que lo hicieron de esto? Es una pregunta que todo el mundo hace. Si el conocimiento de la época daba para tanto, ¿por qué no se hicieron iguales después? ¿Por qué si los teatros del siglo XX son todos malísimos? Cuando los tipos del siglo XIX hicieron algo tan maravilloso. Es decir, son preguntas que automáticamente salen. Como dato interesante, en el siglo XX prácticamente no se hicieron buenas salas de música. Todas las mejores salas de esa lista que estaban viendo antes son del siglo XIX o del principio del siglo XX. Pero durante el siglo XX muy pocas salas tienen real jerarquía acústica, salvo 3 o 4, por supuesto, excepciones, pero el resto no. Y esta gente no tenía computadoras, no tenía micrófonos, no tenía casi nada. Así que si quieren hacer alguna pregunta, me parece que vale la pena, si no yo sigo contando cosas. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí. Tengo entendido que es como una copia más chica del Teatro Colón y está considerado uno de los 5 teatros más polenta de Latinoamérica. ¿Qué me puedes decir
Bueno, ese teatro lo conozco bien porque hice un estudio sobre el teatro y diseñé una cámara acústica que al final se hizo distinto. Es difícil la pregunta que me haces porque casi toda la gente te dice que su teatro es de los mejores de Latinoamérica. O sea, vas a Saliqueló, no sé si hay teatro en Saliqueló, pero te van a decir eso. En el mundo pasa eso. Por eso que al principio, cuando dije que Colón era muy bueno, busqué refrendar esto con datos concretos y no solamente la opinión de los lugareños. ¿Vos sos de Bahía Blanca? Sí, se imaginaba. Sí. No, es excelente el teatro. En realidad es al revés. El Colón es más bien copia del de Bahía Blanca, o si querés verlo de esta manera, los teatros italianos en herradura, que es la tipología, que nacieron en 1600 y tantos, 90, 80, lo que sea, en Venecia, en Italia. ¿1660? El primero es 1630. El San Giovanni e San Paolo, sí. Bueno, fin del siglo XVI sería entonces. Sinfoso en esa época empezaron a crecer muchísimo. El siglo XVII se popularizan, está lleno. Y el siglo XVIII es el momento de los grandes teatros, la Scala de Milán, la Fenice de Venecia, etcétera, etcétera. Fueron modelos muy exitosos, es el modelo más exitoso acústico de la historia, porque todavía se siguen construyendo igual, sin los adornos, pero con la misma tipología. El Teatro Argentino de La Plata es un heredero de eso. El Teatro de San Juan, que se hizo hace 4 o 5 años, es un heredero de esto. Es decir, es tan interesante la tipología, tan buena, que se lo repite. Y generalmente con este tipo de salas no vas a tener nunca un teatro de menos de 6-7 puntos, que es muchísimo en acústica. El Colón será 10, pero 6-7 ya es mucho. Y hace que, por ejemplo, cuando uno escuche el domingo una obra de Monteverdi en el Colón, bueno, Monteverdi estrenó estas obras en teatros parecidos, por ahí un poco más chicos. El Colón es muy grande, pero como el de Bahía Blanca, como el de Avellaneda, como el de 25 de Mayo, como el de Pergamino, hay tantos, hay por todos lados. Y ese modelo sí es bueno, el modelo es muy bueno, y algunos tienen alguna ventaja, alguna desventaja, pero siempre están, el de Bahía Blanca debe ser 8 puntos más o menos, que es muchísimo, muchísimo, es muy excelente teatro. Y está intacto. Una de las cosas del de Bahía Blanca tiene los pisos originales, de calcáreo, maravilloso. Ahora, con esa tipología, teatros muy grandes, los muy grandes son la Ópera de París, el Covent Garden de Londres, la Ópera de Viena, el Semperoper de Dresden, el de Mónaco. No son tan buenos, son demasiado grandes. Pero bueno, cumplen más o menos con las condiciones. Y el Colón, yo diría que es de esa serie, que tiene 3, 4 siglos de historia, de esa serie es el primus inter pares, el mejor. Te decía, la ópera de Monteverdi, que van a ser el domingo, están sonando muy parecido a lo que era en la época de Monteverdi. Y cuando Ligeti compone El Gran Macabro, que es una ópera, piensa en esa acústica. O sea, es una acústica que se ha mantenido casi inalterada durante 4 siglos. Es increíble. Es increíble realmente. No hay otra cosa parecida en el mundo a nivel de preservación de calidad acústica de un espacio. ¿Cómo se sabe eso? Porque hay teatros de esa época. Por mediciones, digamos. Mediciones y la práctica musical. Un músico, vos le decís, vas a un teatro de herradura y ya sabe lo que va a pasar. Sabe dónde le va a apretar el zapato, dónde va a mandar bien. No hay sorpresas. Vas a un teatro con una forma distinta y siempre son sorpresas. Nunca sabes qué va a pasar. Entonces, bueno, cuando se construyen estos últimos grandes teatros, el Teatro de Colón se empezó a construir en 1880 y tanto, en 1890, 20 años antes de la inauguración. Cuando el Teatro de Colón empieza a construirse, si bien había un conocimiento empírico de cuántas bandejas poner, cómo tenían que hacer, no había un conocimiento acústico que acompañase eso. Y tanto Garnier, que fue el arquitecto de la Ópera de París, como Tamburini, que fue el primer arquitecto del Colón, dicen cosas parecidas. No hay nada que me indique cómo hacer la acústica de la sala. Yo hago lo que se me ocurre, dentro de la tradición. Garnier le fue muy mal, la Ópera Garnier es una muy mala sala de ópera, de hecho no se la usa para ópera por lo mala que es. La Ópera de París, que es hermosísima sin duda, una sala maravillosa, el Fantasma de la Ópera, ¿no? Y el Colón es el mejor teatro de ópera del mundo. Cuando se estudió el Teatro Colón más a fondo, uno lo que hizo fue
ver el modelo herradura italiano, que tiene ciertas regularidades, ciertas cosas que hay que hacer siempre. El Teatro Colón tiene 10 puntos clarísimos donde se aparta del canon histórico. Esos 10 puntos son a favor de la acústica del Colón. O sea, ¿cómo que un tipo que decía que no sabía nada de acústica hace 10 cosas distintas a lo que se esperaba del modelo, y las 10, analizadas con herramientas del siglo XXI, dan a favor de la acústica, como que mejoran la sala? ¿Cómo me explican eso ustedes? Estadísticamente tienen que haber sido 50 y 50. No más que eso. Y dan 100 de 10. 100% de 10. ¿Cómo lo explican? ¿Qué explicación hay para eso? ¿No están los registros de las... Sí, están en muchos registros. ¿Y Pero los registros de las mediciones que hizo para crear la... no había mediciones acústicas en esa época, no existían. Mediciones no acústicas. No, los planos. Está el libro de Meano, que dice Claro. que la acústica no Claro, y se los sabe cambios nada. que haya hecho no hace que... Andrea te contesta. Hay un libro de Meano, de uno de los arquitectos que trabajó en la obra, que en una de las partes describe la acústica del teatro y dice de la acústica no se sabe nada. O sea, tira y pegue. Ahora, tirás 10 y pegas 10. ¿Qué explicación le dan ustedes? Yo tengo una explicación. No, porque no puedes hacerlo y tirarlo abajo. No, pero lo nuevo del Colón no está en ningún lado. Son anomalías del prototipo. Eso es lo extraño. Por ejemplo, la altura mayor. Los fondos perdiendo el lugar de palcos. O sea, un arquitecto pone la pared más atrás para ganar lugar de palcos. Es contrario al instinto del arquitecto de poner más butacas. Meter la pared más adelante. ¿Por qué lo hizo? Ahora, el resultado es espectacular acústico. ¿Por qué lo hizo? Yo tengo una explicación, pero no sé si a ustedes se les ocurre alguna. La mía es muy científica. Pacto con el diablo. Te vendo el alma, me das los secretos. Otra no se me ocurre, porque no coincide con nada lo que uno esperaría de un análisis racional. Porque además, estas cosas se descubrieron hace 5 años, 10 años. Y con herramientas, grabaciones, micrófonos, computadoras. En esa época no había nada de esto. Nada. Así que es interesante el tema, sí. La cantidad de público que hay en la sala influye de alguna forma en, digamos, la resultante sonora. Sí, todas las salas cambian según la cantidad de público que hay adentro. Son más secas con más público. De todas maneras, el Colón tiene tanto cortinado, está mullida la parte de los tapizados, que el público lo hace cambiar poco. Pero eso es igual, es una virtud de los teatros de ópera italianos. Casi todos cambian poco entre vacíos y llenos. En cambio, las salas de música sinfónica sí cambian mucho en general. La que les mostré hoy, la de Boston, es una cosa en ensayo y otra cosa en concierto. Pero las salas tipo Colón, eso no es una virtud del Colón, es una virtud de la tipología italiana en realidad. Pero sí cambia. No mucho, pero cambia. Una pregunta. ¿De qué depende el tipo de madera que se use para un escenario? Supongo que no será, que no dará lo mismo cualquier tipo de madera. No, la madera de los escenarios es uno de los grandes temas de la acústica contemporánea. Es más, no solamente la madera, sino cómo se la coloque, si con las tablas así o las tablas horizontales. O sea, de fondo hacia adelante. Hay libros sobre cómo se colocan las tablas. Por supuesto que nadie sabe cómo tienen que colocarse. Y terminan colocando según la comodidad del carpintero que arma las maderas, digamos, ¿no? Pero en el caso de tanto en las salas de ópera como sinfónicas, se busca que los instrumentos graves resuenen bien, contrabajos, violonchelos, que como están tocando la madera, el piso es parte de su resonador. O sea, un cello puesto acá en un piso duro no suena nada. Puesto acá sí suena, que tiene una cámara de aire, sea chiquita, abajo. Una sala sinfónica, una sala de ópera, tienen metros de aire a veces, y eso hace que el sonido sea mucho más profundo. De todas maneras, la diferencia entre piso de sala de ópera y piso de escenario de concierto es muy diferente en cuanto a la madera, si bien tienen que resonar los dos, porque en la sala de ópera tienen que tener un piso que uno pueda clavarle un clavo, sacarlo y que se cierre después. Usan peteribía, haya, maderas muy elásticas porque son para escenografías y se clavan en escenografías. Entonces, si uno tiene una madera que no hace eso, a los 2 meses te queda sin piso.
En cambio, los pisos de salas sinfónicas generalmente son claritos, se lustran, no son oscuros, y se supone que no van a ser clavados. Son maderas mucho más parecidas a las de los instrumentos, como pino armónico, pino hemlock, pino canadiense. ¿Mm? Sí. Bueno, hubo en Argentina una vez alguien nos dijo, ¿no nos salía un Colón igual en una provincia? Imaginen la provincia. El equipo que estaba trabajando, especialmente los arquitectos, les dio un ataque de risa, porque es imposible hacerlo ahora. Primero que no hay artesanos para hacer ese tipo de sala. El costo sería demencial, porque precisamente esa tecnología, esa expertise, si hay gente es poquísima y cobra fortunas. Y después que hay un sinsentido histórico. Ningún arquitecto va a querer hacer hoy una sala del siglo XIX. Es como una especie de suicidio estético del arquitecto. O sea, lo que hay que hacer es hacer salas modernas, con tecnología moderna, porque el Colón tiene muchos problemas, además, guarda, está bien, acústicamente es una maravilla, pero no se ve casi en ningún lado. O sea, una ópera, la parte de atrás uno la imagina, salvo que estés en platea o en los primeros palcos adelante. Arriba y los costados ves 5 metros de escenario nada más. Tiene muchos problemas de ese tipo. Pero en realidad es un tema de que todo arquitecto, todo constructor va a querer siempre hacer algo que muestre su firma estética, por supuesto. Ningún arquitecto en serio haría una cosa así. Pero además sería imposible, yo creo. Sería imposible a nivel de artesanos, de técnica, y costaría de ser posible, porque bueno, si uno pone mucha plata es posible, pero el costo sería 5 teatros comunes más o menos. Igual yo no lo haría, digamos. No. Está el Colón, hay que cuidarlo, el Colón, que es una cosa diferente. Hay que cuidarlo mucho, hay que evitar que se incendie, como Notre Dame, etc. Y estudiarlo para hacer cosas modernas con el know-how de esa gente. Ese es el tema. Sí. ¿Y los teatros del siglo XXI, o sea, algunos se acercan? Sí, hay algunos muy buenos, sí. Yo diría que ahora ha cambiado mucho la acústica en los últimos 10, 15 años y se está empezando a entender algo que antes no se entendía. Es complicado, no es para explicarlo acá, pero creo que ahora creo, porque hay que demostrarlo con obras, ¿no? Pero creo que se están haciendo salas muy buenas en este momento. Algunos se están haciendo, no todos, pero hay salas muy buenas. Nada, absolutamente nada. Está impecable. Lo que sí es que un teatro como el Colón tiene la parte que no se mueve, digamos, las butacas, pero tiene un elemento que es muy variable, que es la escenografía. Es decir, uno puede arruinar la acústica del Colón con una muy mala escenografía, muy absorbente. Hay un caso famoso, en el año 1997, hicieron Sansón y Dalila con Plácido Domingo. Plácido Domingo en esa época tenía un caño así en la garganta. Te cantaba cerca y te dejaba sordo, un animal. Y Plácido Domingo es Sansón. El momento más terrible de la ópera es cuando Sansón tira las columnas del templo y se suicida, pero derrota a los enemigos, a los fariseos. Bueno, ¿fariseos eran? ¿O filisteos? Bueno, alguno de esos malos. Filisteos. Y lo pusieron al fondo del escenario con un escenario muy absorbente. Y Plácido Domingo se oyó así. O sea, eso no es culpa del cantante. Encima con ese cantante, que era un animal. No, muy mal hecha la escenografía. O sea, el Colón, siempre que uno vaya a ver una ópera, va a depender del Colón, que es maravilloso, y de qué hacen los escenógrafos. Tanto es así que en algunos lugares del mundo, y lo intentamos hacer acá con algunas óperas en el teatro argentino hace unos años, las escenografías también se prueban acústicamente. Es decir, cuando alguien propone una escenografía, hay alguien que dice, bueno, vamos a estudiarlo un poco, a ver si este material funciona. Y realmente, una mala escenografía puede hacer que un cantante increíble como Plácido Domingo suene débil. Ahora, ¿qué pasa si hay cantantes normales, no Plácido Domingo? Y no se oyen. Y cuando una persona paga una entrada o quiere ver una obra, tiene derecho a escuchar lo que está sucediendo en el escenario. Entonces, es muy tonto del director del teatro, del empresario, quien sea, no tomar en cuenta este tema. Porque, bueno, hay cantantes muy buenos que no tienen potencia. No por eso son malos cantantes. Y en una ópera el balance cantante-orquesta es muy importante realmente. Sí. Te quería preguntar por la claridad. ¿Qué diferencias o similitudes tiene con otras salas a nivel mundial?
La claridad, esa difusión que hacen los costados del Colón sobre la platea, bueno, arriba la claridad es fantástica en cualquier teatro de ópera más o menos normal. O sea, ahí no sería una gran ventaja, aunque el Colón es muy bueno también, por supuesto. Tiene una ventaja en cuanto al timbre, la textura del sonido, pero no en cuanto a la claridad. En platea es muchísimo mejor que en cualquier teatro que haya escuchado yo. Por ejemplo, en la Scala de Milán, la claridad es buena, pero a costa de matar la sala. La sala es muy absorbente, tiene muy poca reverberación, los cantantes se oyen bien, pero la música suena como si estuviera atrás de una cortina. Suena muy poco presente. En el Colón tenés los dos mundos muy presentes a la vez. De todas maneras, el Colón responde a lo que sería una sala a simple pendiente, o sea, una sala muy tradicional en cuanto a la reverberación. Las salas del siglo XXI son un poquito más tuneadas en ese punto. ¿Qué fue lo que se cambió en la remodelación? No, es así. La modelación de Colón, en general, cuando uno hace una sala nueva, trata de ser muy audaz. O sea, hacer algo que no se hizo nunca antes y tirar una ficha a pleno. Me juego un pleno a tal número. Si sale bien, todos contentos. Si sale mal, te cuelgan de la plaza pública del centro. Pero en el Colón era a empatar. Lo mejor que nos podía salir era un empate. O sea, hacerlo tan bueno como estaba antes. No perder nada. ¿Por qué mejorar el Colón? Mejorar a Maradona, a Messi. ¿No? Ya sé que Messi está en momentos bravos, pero yo me lo banco todavía. Mejorar eso que es tan bueno es imposible. Vamos a mantener la calidad que había, no perderla. Fuimos sumamente conservadores. Todo lo que nos daba alguna duda se dejaba como estaba. Y solamente admitimos cambios, por ejemplo, en la parte de controles antiincendio, sensores de humo, sensores de temperatura, sprinklers, sistemas de rociado, cuando estábamos seguros que no iba a haber ningún tipo de cambio en la acústica. Ahora, se cambió todo el textil, butacas, cortinados, telones de paso, entelados de paredes, que era el 100% del material absorbente de la sala, que le daba su carácter de reverberación y de reflexiones tempranas. Eso se cambió totalmente. No era la primera vez que se cambiaba de todas maneras. No es que estaba de 1908 y se cambió ahora. Se cambió varias veces. La última, antes de esta, fue durante la dictadura militar. Se lo cambió en un verano y nadie se enteró. Y como nadie se enteró, nadie dijo nada. Pero pusieron materiales con mucho poliéster que eran inflamables. O sea, el Colón, ante una chispa, hubiera volado. Era una cosa terrible. Tenía un riesgo de fuego muy grande. Por eso, más que nada, se hizo no era una cuestión estética la puesta en valor, era fortalecer la resistencia ante un siniestro. Se cambió todo eso, y eso sí, podía haber cambiado mucho la acústica, pero se hizo con mucho cuidado. Nuestras cabezas iban en eso, obviamente. Y éramos unos cuantos, no era yo solo, éramos unas cuantas personas, y bueno, salió bien, y hoy en día la metodología, que fue novedosa, se está usando, ya se usó en 7 teatros del mundo como metodología modelo para restauraciones. Lo que pasa es que se está usando mal, porque es una metodología para preservar algo muy bueno. Ahora, ¿qué pasa si esa metodología se usa para un teatro que no sea muy bueno? No conviene usarla, conviene usar una que permita detectar dónde está el problema y mejorarlo. Pero bueno, son temas más de internas entre grupos, digamos, ¿no? ¿Se pensó alguna vez para mejorar la parte acústica del piso, las reflexiones del piso, en una cámara con agua? No. Tema del agua, bueno, último tema. El tema del agua es uno de los temas más simpáticos del Teatro Colón. Le cuento cómo. Salió un diario muy importante de Buenos Aires, cuando estábamos en los arreglos, que un periodista muy conocido de Buenos Aires, no voy a decir quién, pero es muy conocido, que esperaba al tipo que los que estaban con las obras del Colón no modificaran el curso del arroyo que va por debajo del Colón y que le da su característica acústica tan importante al foso. Bueno, el arroyo fue secado en 1887. En un pantano donde está el Colón, se secó el arroyo, se lo desvió, está entubado por otro lado y no hay ningún arroyo debajo del Colón. O sea, ese mito del arroyo está desde la época de María Castaña, más o menos. Pero se sabe que muchos teatros de ópera en el mundo tenían abajo del escenario una pileta con agua. Y se suponía que era por acústica, con lo cual tu pregunta viene de ahí seguramente.
Las piletas con agua se eliminaron casi todas en el siglo XX, las que las tenían, y quedaron 2 o 3 teatros con agua, uno en Suecia, en Estocolmo, y en la década del 60 del siglo XX se hizo un experimento, se llenó de público, se hizo una ópera, 2 versiones de algunas partes, digamos. Parte A, nadie sabía, con pileta llena o vacía, parte B, con pileta llena o vacía. Entonces la gente tuvo que llenar una encuesta, los músicos y los asistentes, si había habido alguna diferencia, y si había notado diferencia, cuál les gustaba más. Consecuencia, exactamente lo mismo. No había ninguna diferencia acústica entre el bajo escenario con agua o sin agua. Y obviamente los análisis históricos dieron la lógica. Los teatros de ópera, ¿cómo se destruían? Pregunta que les hago a ustedes. Fuego. Antes de la luz eléctrica se iluminaba con fuego. Lámparas de aceite, lámparas de cebo. Fuego en un lugar, todo de madera, con cortinados, una carga de fuego, cualquier cosita y terminaba incendiando el teatro. De hecho, la Scala de Milán se incendió creo que 5 veces, no sé cuántas, hasta la Segunda Guerra Mundial, que se incendió por bombardeo, pero antes fueron por fuego. Bueno, ¿la Fenice cuántas veces? Pues Fenice también un montón. La última por un acto de vandalismo, digamos, ¿no? Le incendió un tipo. O sea, que era lo normal. ¿Y cuál es el elemento que se incendia primero? Siempre el escenario, que es donde está la cosa, tipo moviéndose con fuego, qué sé yo qué. Tener agua abajo del escenario es una medida de prevención antiincendio básica. Y de hecho han encontrado testimonios los historiadores donde muchos teatros se salvaron por tener la pileta llena de agua abajo. No por acústica, sino por incendio. Pero bueno, son esos mitos que van corriendo y ya hoy en día nadie lo mantiene. Bueno, yo termino acá. Gracias por venir, chicos. Ahora cedo el testimonio.